Nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos en la dirección de la emisora, además en los controles y coordinando la transmisión a través de las múltiples plataformas que MDO Radio Podcast tiene para ustedes, Miguel de Oliveira. Y quien como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, habla para ustedes y conversa, los acompaña en el tema del análisis internacional desde lo que pasa en el mundo, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, vamos a iniciar haciendo publicidad. Fecha de curso presencial tenemos 15 y 16 de noviembre. Hay tiempo todavía de que planifiquen, de que programen, de que escriban a las redes de Policreativa Consultores para apartar el cupo, preguntar las condiciones. ¿En qué consiste ese curso de negociación? ¿Vale la pena negociar? Claro, negociamos a diario. Entonces la idea de ese curso es que usted perfeccione las herramientas, las técnicas, las tácticas para que su negociación tenga el mayor efecto. Visítenos, visite nuestra página web, acompáñenos en el curso de negociación, un curso que además tiene el mejor perfil curricular, los profesores que conocen la materia y además algo fundamental, el aval de la Universidad Central de Venezuela a través del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases, Policreativa Consultores, los acompaña, los forma, los guía, los prepara con los mejores profesores, el temario adecuado y el aval de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores. Paréntesis con algo. Usted quiere hacer un curso, no estoy allí, no puedo hacer el curso presencial. Entonces dejo de formarme. No, puede formarse con nuestra oferta también de cursos virtuales que aparecen en la página web. Opciones hay para formarse. Bueno, vamos entonces a iniciar. Hoy tenemos un programa, yo diría sorpresivo con el primer tema, que es la realidad argentina. Se complica el panorama argentino porque contra todo pronóstico gana las elecciones La Libertad Avanza. De eso vamos a conversar. Vamos a hablar también de otra elección de la que se ha conversado muy poco, pero creo que tiene señales que al menos despiertan curiosidad. Las elecciones internas del pacto histórico en Colombia. El petrismo tiene no candidato, tiene precandidato, pero sale con una fuerza que creo que deja bien para mí los términos, ustedes lo saben que nos acompañan, izquierdas, derechas, creo que hemos superado con creces ese debate a nivel de humanidad, como plantea Anthony Giddens, como dice el gran hombre de la sociología y del pensamiento político. Sin embargo, vamos a tomar la licencia y hablemos de izquierdas y de derechas. Y en este caso, la izquierda colombiana parece haber salido mejor parada de lo que muchos tenían. Y después nos vamos de viaje. Es decir, con estos dos personajes provoca irse de viaje, pero bueno, aquí en el programa lo haremos. Nos vamos a ir de viaje con Lula y nos vamos a ir de viaje con Trump. El gran detalle es que los dos viajes van al mismo lugar, al sudeste asiático, así que bueno, eso vamos a tenerlo la tarde de hoy. Saludos a la señora Yolanda que se suma por aquí, dice cordial saludo para todos. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda. Bueno, empezamos haciendo un comentario o saludando a algunos. Hoy día el ingeniero en Venezuela, a todos los ingenieros un gran abrazo, profesión hermosa y fuerte, merita además enaltecer, así que un abrazo a los ingenieros en Venezuela y saludar a dos cumpleañeros, además dos personas muy cercanas, grandes amigos. Uno, el licenciado Alberto Betancourt, un hombre luchador, de un gran sentido social, con un compromiso a favor de la democracia, con el gremialismo también por delante, así que al licenciado Alberto Betancourt, un gran abrazo del equipo de Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast, muchos años más Alberto, a ver cuándo nos acompañas también en el programa para hablar del tema internacional y del tema gremial. La señora Yolanda sale también, está siguiéndonos a través de la cuenta Instagram de MDO Radio, un abrazo también a la señora Yolanda por aquel medio, y también saludar a Chania Jaime, internacionalista, una de esas jóvenes promesas del análisis internacional. Para ella un abrazo, además que celebra, uno dice que celebra de múltiples escenarios, pues celebra su cumpleaños, hace poco celebró su grado y celebrará también el grado de la hermana que se gradúa también de internacionalista próximamente. Así que Chania, un gran abrazo y que sean muchos años más. Bueno, después vamos a hacer algunos otros comentarios. Hoy tuvimos actividad de el tema chino en Fede Cámaras, de eso podemos hablar un poquito más adelante y podrá servir
ese tema de la reunión de hoy y los pormenores del encuentro para hablar de las giras. Pero vamos a entrar con el tema argentino porque ustedes han pedido. Y sí, se equivocan nuevamente las encuestas, el balance. Uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿Qué ocurre en Argentina? Vamos a hablarlo de manera directa. Venía muy mal parado a nivel de opinión el presidente Milei. Una gira por los Estados Unidos de la que no salió bien parado, una declaración fuera de foco del presidente Trump, incluso cuestionando el apoyo estadounidense. Sí había cambio en la conducción política argentina, eso puso a la entonces candidata, hoy senadora electa Patricia Bullrich, a tener que justificar lo que había dicho Trump. Eso puso al grupo de Milei a dejar de hacer campaña para tratar de interpretar al presidente estadounidense. A eso súmenle el escándalo Esper, súmenle la situación de Karina Milei, sumen además la coyuntura de la seguridad social en Argentina. Ese es un panorama que llevaba a pensar que Milei iba a salir muy mal parado en esta elección. A eso podremos sumarle que no le convenía a Milei un peronismo unido que parecía tener una estrategia interesante, desplazar parcialmente a Cristina Fernández del debate, dejar en el pasado a Alberto Fernández, un Sergio Massa aglutinando a los distintos sectores de la política, un Axel Kicillof como un bastión, cuidado con este término, un bastión en la provincia de Buenos Aires de una proyección presidencial, un Máximo Kirchner que se presenta como una figura emergente y que sucede al kirchnerismo. Bueno, con todo ese panorama ganaban las elecciones antes del proceso el peronismo unido. Bueno, se da el proceso y resulta que gana las elecciones, la libertad avanza. Siempre se había dicho, y lo habíamos anunciado aquí en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast, se sabía que la ciudad de Buenos Aires la ganaba el oficialismo argentino. La provincia de Buenos Aires se pensaba la ganaba el peronismo, que venía de ganar hace un mes las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que implicar un descalabro absoluto por múltiples razones. La primera, que tiene que hacer el kirchnerismo, o el peronismo en este caso. Pues ninguno de estos actores parece convencer. O sea, ya no es Massa la figura, ya no es Kicillof, que pierde en su patio de trabajo, en su jardín, en el lugar donde actúa, en el sitio en el que es fuerte. Ya no es Máximo Kirchner, ya no es Cristina Fernández que salió a festejar los resultados, porque sigue habiendo una fuerza, sigue siendo el peronismo unido la primera fuerza electoral en el Congreso, en la Cámara de Diputados y además en el Senado, pero logra mantener a nivel de individualidad, pero logra entonces Milei salir bien parado. Decía Kicillof, bueno, nos tocó enfrentarnos a un movimiento que tenía por jefe de campaña al hombre más fuerte, al presidente del país más fuerte de todo el mundo, por lo que Trump asumió, pero más bien eso era un tema que ponía plomo en el ala al sector de la libertad avanza y al contrario. Entonces, ¿qué ocurrió en esta elección? ¿Cuál es la consecuencia? No transmitió nada el peronismo, hay mucho si se quiere, de celebración anticipada, hay idea de triunfalismo. Milei le apostó a la idea de que él es la figura, sus candidatos no representan nada. Milei es el personaje, la marca es Javier Milei. Y lo que vaya con él, no importa que sea Esper, al que acusaron de vínculos con el narcotráfico, no importa que sea el Colorado que sustituyó a Esper cuando decían para que gane el Colorado vota por el pelado, no importa, la figura es Milei y es el que Milei diga, y eso es muy peligroso. Ya Milei empieza a amasar la idea de que él quiere una reforma constitucional para alargar el periodo. Cuidado con esas experiencias porque puede salirle mal la jugada, puede caerle la motosierra encima y cortarle las aspiraciones y acabarle el gobierno. Pero por lo pronto hay esa idea de poder, de que él es victorioso, de que él se impone, que él va a lograr ante todo imponer su punto de vista. Y lo otro es que tiene que renovarse la oposición. Un país totalmente polarizado. Yo no creo que haya sido una catástrofe para el peronismo unido, pero hay un país donde los demás actores no existen, empezando por la Unión Cívica Radical, que está totalmente desdibujada. Bueno, mucho tema de reflexión, algunos dicen de terapia en Argentina. Yo creo que tema para analizar y ponerle algo de música. Charly García, Inconsciente Colectivo. Bueno, escuchamos al gran Charly García y nos vamos para Colombia, donde también hubo elecciones. Ya venimos. Dice Charly García, Inconsciente Colectivo, felices noches, buenos sueños, dulces sueños. Yo no sé si lo que llega a Argentina sea un sueño
de un momento de reflexión. En todo caso, y lo conversamos con quienes nos están siguiendo a través de las cuentas de Instagram, @MDORadioNet, @LuisDaniel2501, por el canal YouTube de la emisora. Después incluso, siempre decimos, pueden encontrar también el programa en la cuenta Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores. Y yo tengo 2 canales también donde quedan los programas. No pude oírlo, qué pasaría, de qué hablaron, quiero enterarme de lo de Argentina, quiero saber qué pasó en la consulta del petrismo. Bueno, va a quedar también tanto en la cuenta YouTube como en la cuenta Telegram, que tienen el mismo nombre, @LuisDanielAlvarezV Radio. La V de Vanegas, que es mi segundo apellido, @LuisDanielAlvarezV Radio, ahí quedan los programas. Pero le decía a quienes nos siguen por las plataformas, mientras sonaba Charly García con su Inconsciente Colectivo, que en realidad la apuesta del gobierno, la gente no votó en Argentina. Habrá quien lo tenga, la señora Villarroel, que quién sabe por qué votaría, es negacionista de la dictadura, y hay sectores del gobierno argentino que dicen, bueno, pero ¿cuál es la angustia? No mataron 30.000, no mientan, mataron 4.000. Bueno, así maten uno, es una tragedia. Pero bueno, hay sectores que piensan así, pero el grueso de los argentinos que votó por La Libertad Avanza no piensa así. El grueso de los argentinos que votó por los candidatos de Milei, los cuales a lo mejor ni el nombre se sabe, están sufragando por ellos porque Milei le está hablando al bolsillo de los argentinos, y hay unas políticas que aparentemente han salido bien, y la oposición habla de pasado. Esos rostros asustan a muchas personas y entonces la gente votó por ellos. Hubo otro detalle. ¿Por qué la diferencia de la votación hace un mes y esta? Porque las otras eran movimiento más bien de regiones. Entonces apostaron mucho los liderazgos locales, que aquí no se movieron. Vieron más lejana esta idea. Vieron el tema de los diputados y senadores como algo etéreo o difuso, complejo, lejano, extraño podría ser. Y el otro factor es que se jugó mucho la economía del voto. Algunos dicen, esa elección fue una PASO era aquella primaria abierta, simultánea y obligatoria, esa primaria que había que hacer de forma obligada, que eliminaron por tema de recursos para si se quiere ahorrar el Estado argentino. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas hicieron una economía del voto, habían sufragado por sectores del radicalismo o habían votado por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, y dijeron, bueno, no nos gusta el peronismo es pasado, el peronismo es Cristina, entonces vamos a votar por el que tenga posibilidades de ganar. Y el que tiene posibilidades de ganar es, en este caso, La Libertad Avanza, y le ganaron entonces al peronismo. Entonces todo eso entra en juego. Bueno, nos vamos a Colombia. En Colombia hubo también, contra todo pronóstico, muchas denuncias, inconvenientes. Al final se contaron 2 candidatos para ver quién era el abanderado del petrismo para, en marzo del año que viene, buscar la candidatura de la centroizquierda colombiana. Entonces había 3 aspirantes: Iván Cepeda, el senador; Carolina Corcho, la politóloga y psiquiatra y exministra de Salud, la abanderada de la reforma de salud de Petro, que no pudo consolidarse esa reforma; y el exalcalde de Medellín, el polémico Daniel Quintero, recordado entre otras cosas por haber ido a la isla Santa Rosa, en la frontera entre Colombia y Perú, a poner una bandera y después lo persiguieron. Él se apartó por temas legales, aunque se mantuvo el nombre y sacó algunos votos. Ganó la elección Iván Cepeda. No era una elección únicamente para el candidato presidencial o el precandidato presidencial, el precandidato de los precandidatos, sino que también se iba a elegir la lista al Congreso, quiénes iban a estar. Y ahí ya hay ruido. Bueno, la elección la gana con el 64,95% Iván Cepeda. Habíamos dicho aquí en el programa que Iván Cepeda podía consolidar una opción de candidatura, lo dijimos hace algunos meses y se termina cumpliendo ese hecho. Aquí conversamos sobre eso, en lo que pasa en el mundo. Lo señalamos y terminó dándose ese detalle. Iván Cepeda, el referente contemporáneo de la izquierda colombiana, un hombre además muy rígido y muy duro contra Uribe, y que además venía impulsado por la imagen de que él había conseguido que a Uribe lo condenaran. Claro, Uribe posteriormente, en la defensa del expresidente Uribe, ejerció un recurso y el Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena, y entonces me imagino que eso irá ahora a otras instancias porque apelarán al respecto, irá a la Corte Suprema.
Pero en todo caso, Iván Cepeda lo veían como el factor que logró hacer que Álvaro Uribe pagara por diversas acciones que ha cometido. Entonces, Cepeda gana la consulta, un hombre que puede aglutinar a parte radical de la política colombiana, sin embargo, aleja a otros actores, un hombre que pareciera muy frontal en la forma de actuar. Usted dirá, bueno, pero hace poco dijiste en la cuenta TikTok de Policreativa, me tocó a mí hablar del caso Kaiser. Kaiser crece porque es muy frontal, pero aquí pareciera más difícil porque Kaiser es opositor a Boric en Chile. Cepeda sería el candidato del gobierno. Entonces, ¿a quién le va a hablar un gobierno con un presidente Petro? Que hemos dicho, dice verdades en muchos casos, pero las dice de una manera altisonante, grosera, que no tiene mayor capacidad de conseguir el objetivo porque lleva a que hablen de la forma. Entonces, lo mismo pasa con Cepeda. ¿Hasta qué punto Cepeda es el actor que va a poder tender puentes? Y viene, dice Gustavo Bolívar, el hombre de las novelas, las narconovelas, el escritor, que después fue un petrista convencido, senador, candidato a la alcaldía de Bogotá, después se apartó del Senado para ocupar un cargo en la administración de Petro, dijo que hay un inconveniente, que había un acuerdo para que el segundo lugar en la consulta ocupara la cabeza de la lista al Senado. Pero ahí viene el inconveniente, porque en este caso sería Carolina Corcho, que sacó una votación que no es insignificante. Están sacando una votación bastante alta, unos 600.000 votos. Sin embargo, hay quienes dicen que había pactado Iván Cepeda con la senadora Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, para que ella se retirara y encabezara la lista del Senado. Entonces, ¿cómo queda esto? Y alerta Gustavo Bolívar, dice, cuidado, porque nos va a obligar, si nos ponemos a meter gente, vamos a tener que robar la lista y nos vamos a meter en un conflicto legal con los que quedaron posicionados en la votación. Entonces, esto no es sencillo. Bueno, escribió un buen guión ahí Gustavo Bolívar, porque alerta algo que es cierto, porque si usted quedó en el puesto 15, empiezan a meter gente y va a terminar en el puesto 100 de la lista, y eso no es lo adecuado. Entonces, lo más probable es que esas personas no queden y ejerzan demandas para que les restituyan la posición. Entonces, no la tiene sencilla el pacto histórico. La idea en todo caso es que este candidato, Iván Cepeda, se mida con otros candidatos. A mí el detalle significativo es que la votación que saca no es poca, 2,8 millones de votos en una consulta de un partido con un gobierno que está desacreditado, con un presidente que se ha convertido lamentablemente en una gran frustración, guste o no guste, porque no ha cumplido con las reformas que ha prometido. Entonces, pese a eso, saca 2,8 millones, que uno lo suma a los potenciales aspirantes o compañeros que se enfrentarían a Cepeda en 2026, y no es un piso despreciable. Atención con eso, no es que va a ganar la oposición en Colombia y se pueden cruzar de brazos y lanzar 88 candidatos. No, señor, porque tiene piso político. Habría que ver quién es la figura. Lo más probable es que trate un sector de la centroizquierda de buscar un candidato más moderado. Bueno, nosotros vamos a escuchar una canción de Carlos Vives, que es Hijo del Vallenato. Bueno, Iván Cepeda es hijo del ex senador Manuel Cepeda Vargas, un dirigente del Partido Comunista asesinado hace ya algunos años. Entonces, bueno, Iván Cepeda es hijo de Manuel Cepeda y Carlos Vives es hijo del Vallenato. Ya venimos. Del Partido Comunista de Colombia. Iván Cepeda, de hecho, también fue noticia hace un tiempo por una situación de salud bastante fuerte que evidentemente logró superarla. Bueno, nosotros nos vamos al extremo oriente, al Medio Oriente no, al extremo oriente, nos vamos lejos, pero antes hacemos publicidad. Recuerden que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los forma, los guía, los asesora, los acompaña. Pendientes de Policreativa, de los servicios que ofrecemos para ustedes, la gama de ofertas, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Hay ofertas, hay asesorías que se dan en cualquier lugar en el que se esté, porque tenemos además equipos en distintas partes. Esa es la ventaja de Policreativa Consultores. Conozca nuestra oferta, empápese de ella, involúcrese, como visitando la página web y siguiéndonos a través de las redes sociales. Policreativa Consultores, que los forman, los guían, los acompaña para que alcancen sus objetivos. Policreativa Consultores. Bueno, habíamos dicho que antes de entrar en el tema
de el sudeste asiático, íbamos a conversar un poquito de la actividad de la que les había hablado hace algunos programas. Hoy efectivamente se llevó a cabo en la sede de Fede Cámaras un encuentro para conversar y analizar el impacto de China en el comercio, en la geopolítica, en la globalización y además la oportunidad para que se dé un intercambio fuerte entre China y Venezuela. Y hubo participación de distintos actores, evidentemente el empresariado, hubo presencia también del sector gubernamental, participó además la representación diplomática de China, acudieron representantes diplomáticos de otros países, estudiosos de la materia. Ahí me tocó dar una bienvenida allí en nombre de la Comisión Internacional de Fede Cámaras, una comisión asesora, un poco sobre el impacto, y yo hablaba de algunos temas que creo que dan a China como ejemplo: la superación absoluta de la pobreza. No es sencillo, estamos hablando prácticamente de 100 millones de personas en 8 años que salieron, 98,99 millones salieron de la pobreza. Desde los años 70, 770 millones de personas han abandonado también la pobreza en China. Eso no es sencillo, una frase que podría quedar allí. Y China no es Mao Zedong, no es ni siquiera Deng Xiaoping, es una nueva visión de inserción internacional donde Xi Jinping tiene mucho que jugar y tiene también una posición que lo ha ido focalizando. Así que interesante, saludo al profesor Najen Reyes, interesante ese foro que organizó el empresariado venezolano porque permite debatir y permite entender. Felicitar también a la profesora Liliana Baudo de la Universidad Metropolitana. Están las jornadas que se vienen dando de globalización, derecho, el observatorio de derecho corporativo y buenas prácticas empresariales. Tuvimos también una ponencia sobre el tema del Estado, la globalización, la política exterior. Entonces, interesantes estas sextas jornadas que lleva adelante el observatorio. La profesora Baudo, nuestro reconocimiento por esa labor investigativa. Bueno, y ya que hablamos de China, yo iría a dividir esto en una gira en dos partes y dos bloques. El primer bloque es la gira del presidente Lula. Lula, probablemente en un intento de posicionar a Brasil como ese líder mundial, esa figura de relevancia internacional, fue invitado a participar en la cumbre de la ASEAN, de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, en Kuala Lumpur, en Malasia. Allí se dio una reunión, Malasia, centro internacional ahorita, porque vi cumbre de la ASEAN, presencia china, presencia del presidente Trump también en una gira. Entonces, esa visita o ese encuentro de la ASEAN tuvo a Lula en un rol protagónico, sin ser evidentemente Brasil miembro de la ASEAN, pero actuando como invitado y en este caso como observador, planteó algunos temas que terminan convirtiéndose en verdades. La preocupación del presidente Lula en torno a la forma en que los grandes países, los países más poderosos, manejan el tema financiero, el tema del proteccionismo. Entonces Lula llama la atención y habla incluso de que tienen las organizaciones que apostar por un nuevo modelo. Ahora, la participación de Lula allí fue noticia. Fue también noticia el anuncio que hizo el actual presidente brasileño de que él, que además cumplió 80 años y se lo celebraron allí, va a buscar un nuevo periodo presidencial en 2026. Se sacan las inquietudes, salen las angustias, quién iba a ser, sería Geraldo Alckmin, quién podría ser el abanderado. No hay que mirar lejos, va a ser Lula la persona que esté allí, y Lula puede ganarle al resto de aspirantes, y así lo han dicho las encuestas. Las encuestas en América Latina se equivocan mucho, sin embargo en Brasil todos los sondeos hablan de Lula con una enorme posibilidad de triunfar en las elecciones contra cualquiera de los abanderados. Por supuesto Bolsonaro va a tratar, ya que él no puede, postulará al hijo, a la esposa, tratará, pero ninguno de ellos podría ganarle a Lula. Entonces, en ese sentido, el presidente brasileño transmite un poco, siendo ideológicamente distinto, transmite la sensación que tiene el gobierno argentino de evitar un salto al vacío y mantener, así se generen dolores de cabeza y ruidos, mantener cierta actitud de cautela que la representa Lula, aunque a algunos pueda no gustarles. Un Lula
que sigue insistiendo en poner a Brasil en el centro de la dinámica internacional, que fue la vieja aspiración brasileña desde la época del presidente Fernando Henrique Cardoso. Eso también fue noticia, pero el tema central de Lula es la reunión con el presidente Trump. Coincidieron allí, una reunión muy amena, con algún momento, saludo a Freddy Marcano que está por acá, una reunión muy amena que se estableció, en la que se discutieron ciertos puntos, donde hubo algunos asomos. Lula incluso ofreció mediar entre Estados Unidos y Venezuela, intentando Lula vender esa imagen también de liderazgo regional que pareciera haber perdido desde hace algún tiempo. Ahí está Lula. Además, Lula es un actor interesante porque a Lula es muy difícil atacarlo desde el plano o desde el punto de vista ideológico. Entonces Lula es un personaje que evidentemente se parece discursivamente a Orsi, el presidente uruguayo, o ellos se parecen a él, pero vamos a hablarlo en estos términos. O se parece también a la figura de Boris en Chile, se parece a Petro en Colombia, al menos en el nivel de planteamiento. No se parece a Ortega en Nicaragua, no se parece a Díaz-Canel. Díaz-Canel, por cierto, felicitó a Lula por el amor que Lula le tiene a Brasil. Pero no se parece a ellos. Sin embargo, les llega en algún mensaje. Es un interlocutor interesante al que no atacan y no fustigan con la mayor dureza. Se habla mal de él de vez en cuando, pero no lo fustiga y hay una manera allí de cierto intercambio. Entonces Lula, eso es lo que ha tratado. Por supuesto, alguien preguntó en la reunión el tema Bolsonaro y Lula dijo, bueno, eso es un asunto interno de Brasil sobre el cual no hay que discutir. Es más, el presidente Trump, cuando se siga reuniendo conmigo, se dará cuenta de que aquí tiene un interlocutor serio. Lula es muy hábil. Lula viene del mundo sindical, sabe negociar, sabe conversar y sabe enfrentarse a situaciones de presión. ¿Cuál era el trasfondo de esa reunión? El tema arancelario. Porque puso Estados Unidos a Brasil a pagar un 50% de aranceles y Brasil pide que le quiten esos aranceles. Por cierto, esos aranceles no quiebran a la economía brasileña. Brasil tiene una economía sólida pese a todo. Entonces, de todas formas, Brasil pide y Estados Unidos, bueno, vamos a examinar qué podemos hacer. Incluso pidió también Brasil que quiten esa norma de andar sancionando gente. Por ejemplo, la sanción a algunos magistrados del Supremo por la condena a Bolsonaro. Alexander de Moraes, por ejemplo, por citar uno. Entonces pide Brasil a Estados Unidos que se revise y ha dicho Estados Unidos, bueno, vamos a examinar qué puede hacerse. En la reunión estuvo el canciller de Brasil y a Trump, según las notas, esto es curioso, lo acompaña el secretario del Tesoro y lo acompaña otro funcionario. Uno no vio en la reseña a Marco Rubio. No sabemos si de haber estado en todo caso en un plano secundario. Yo creo que dice mucho porque Trump no le importa quién lo acompañe. Trump es Trump y por eso Trump pierde a lo mejor la capacidad de ser predecible. Porque hablaba muy mal de Lula y cuando lo vio en las Naciones Unidas dijo, me pareció un buen tipo porque habló con él un minuto, se cruzó con él en el pasillo. El profesor Dajen Reyes, saludos al colega Luis desde Asunción, Paraguay. Nos saluda el profesor Reyes. Bueno, vamos a escuchar algo, mucha agua ha corrido en el tema brasileño. Agua, pero no Aguas de Marzo, que es la canción que vamos a escuchar, con Elis Regina y Tom Jobim. Aguas de Marzo y regresamos, pero nos quedamos allá porque nos vamos con Donald Trump a seguir en la zona, en el sudeste asiático. Ya venimos. Aguas de Marzo, Elis Regina y Tom Jobim. Bueno, nos dice aquí Freddy Marcano. Tema que da muchas variables para discutir. Sí, ese tema. Incluso Freddy, además Freddy Marcano, ingeniero. Así que feliz día a Freddy Marcano. Ahí el asunto con esta gira es que así como Lula va invitado, va también Trump, y Trump aprovecha, es la presencia de Guterres, la presencia además de Carney. Entonces, esa gira parece que Malasia, más allá del encuentro bilateral, que es lo que cobra, o más, mejor dicho, más que Trump bailando en la alfombra, una danza ahí con quienes lo reciban con unas banderas, es que sirve Malasia para las reuniones bilaterales. Dice el profesor Dajen Reyes, un punto clave aquí serían los objetivos de la cumbre Trump-Xi Jinping y las nuevas expectativas del encuentro Trump-Kim Jong-un. Allá queremos ir. Entonces parece que Malasia lo que sirve es de sede para encuentros. Esto, cuidado, no es peyorativo. Decimos que Malasia pone la logística para que se den acuerdos y conversaciones. Ya había pasado
en algún momento con una de las cumbres y una de las escaramuzas, Camboya, Tailandia, si mal no recordamos, se reunieron también en Malasia para establecer ciertos acuerdos. Parece que fue en Malasia que se dio ese encuentro. O sea, tiene a Malasia el gobierno estadounidense como un lugar para poder servir de a lo mejor lejos de los focos, en tierras lejanas, poder conversar sin la angustia del momento, de medios preguntones, vamos a usar esa expresión. En todo caso, la gira de Trump tiene significado. Fíjense que esa región es apetecible. Había ido Macron participó allá en aquella gira que lamentablemente dio de qué hablar por un aparente bofetón que la primera dama le dio a Macron, pero el sudeste asiático en líneas generales es atractivo por algo, y es lo que busca Trump, lo que busca Lula, lo que busca Macron y lo que busca la gran mayoría, a ver si ahí puede haber una alternativa, asumiendo además el impacto que tiene China. Nos dice el profesor Reyes que Filipinas es la otra parada, importante además por la historia estadounidense y por la influencia y la población que tiene Filipinas y la vinculación que han tenido. En todo caso, esta gira tiene también otros destinos. Uno, Japón. Llegó Trump a Japón, ya una visita de cortesía al emperador, después reuniones con la nueva primera ministra. Habíamos dicho en el programa anterior que hay nueva primera ministra en Japón, una mujer de marcado acento conservador, que tiene incluso posiciones muy duras, que viene asociada con un partido regional minúsculo, pero que le da los votos para que ella pueda estar. Entonces, esa visión que además es contraria a la migración, elemento que se parece, que tiene ciertas propuestas también a nivel regional, que puede ver a China con inquietud, es una parada curiosa. Y el gran elemento que se cierne sobre esto es lo que nos decía el profesor Reyes en el comentario, el viaje a Corea del Sur y el probable, yo no me atrevería a decir si probable, diría el posible, más bien, posible será el término, encuentro con Kim Jong-un. Le preguntaron a Trump, ¿usted se reunirá con Kim Jong-un? Y él me parece un tipo interesante, es la frase que Trump, a lo mejor la que él tiende a repetir, todo el mundo es interesante. Entonces digo, me parece un tipo interesante y si se da la condición podríamos conversar. Pero quién sabe conversar de qué y qué opina Corea del Sur de esto. Lo que sí es que Trump tuvo que retroceder en una posición. Fíjense el poder de Corea del Sur. Hubo una redada de el ICE, el tema de la policía que actúa contra los migrantes, en una planta en Georgia, una planta coreana, y sacaron a unas personas y las deportaron. Entonces Trump dijo, miren, no estuve de acuerdo con la forma en que procedieron, me parece que no es lo adecuado, y Corea del Sur hizo el llamado de atención, cuidado con esas prácticas, porque esas prácticas pueden terminar provocando que se pierda la inversión surcoreana, que empresas surcoreanas no quieran invertir en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Le tocaron el bolsillo al gobierno estadounidense, porque no es igual agarrar a unos migrantes que lo que hacen es ir en bicicleta repartiendo comida, o que van a unos locales, o que están ahí esperando, que meterse de lleno con empresas como las que está ocurriendo. Entonces las empresas coreanas dirán, no me genera confianza, las mandaré a Canadá, las mandaré a México, enviaré las empresas a algún país asiático. Entonces a eso apuesta Trump. Yo creo que Trump hace esta gira además con una situación interna de la que hablamos muy poco. Saludos a Ariadna Coto, el profesor Alfredo Rojas que se suma acá, Andrés también está por aquí. Un escenario muy complicado a lo interno del que se habla poco. El gobierno federal está parado. Hay un tema fiscal, un tema presupuestario bastante fuerte a nivel interno y presiones además desde la estructura, sobre todo demócrata, que exige claridad en las operaciones que tiene Estados Unidos en el Caribe. Entonces, frente a eso, Trump busca viajar porque se está cocinando además un frente asiático que en un ejercicio pragmático no va del tema ideológico, sino o gira en torno a la preocupación frente a la política arancelaria estadounidense. ¿Cuál es ese frente? El que hablamos hace un tiempo, que era Japón, Corea del Sur y China, que terminan uniéndose. No nos toleramos, no nos gustamos, tenemos ejes de influencia distintos. China mueve aviones y sobrevuela islotes que están en disputa con Japón. China amenaza, como lo está haciendo ahorita además, a Taiwán, a la República de China, sobrevuelo, acerca barcos. Pero China protege al gobierno norcoreano
más que una protección ideológica, lo hace es porque teme que un cambio de gobierno en Corea del Norte, en la República Popular Democrática de Corea, implique una estampida humana, que la gente corra. ¿Y a dónde van a ir esas personas? A China. O van a Corea del Sur o van a China. Entonces los chinos, temerosos de esa oleada poblacional, prefieren mantener allí a Kim Jong-un para que Kim Jong-un ponga orden como lo pone. Saludos, Lady, que está por aquí también siguiendo el programa. Entonces todo eso, todas esas variables hacen que Trump tenga una región preocupada. Entonces se habla de ese encuentro. Trump dice que va a haber un buen acercamiento con Xi Jinping. ¿Hasta dónde va a durar esto? Uno dice, pero habla de China, se acerca a China, de repente aranceles altísimos a China. China dice que Estados Unidos viola los acuerdos, no respeta la terminología, no hay consideraciones. Entonces Trump definitivamente, él diría, me parece un tipo interesante. Yo diría, me parece un tipo impredecible, porque uno no sabe Trump cuál es la postura que tenga. De repente es amigo, ahí vamos a verlo. O sea, Donald Trump, acuérdense de esto, cruzó el paralelo 38, cruzó la frontera, la zona desmilitarizada y fue a parar a Corea del Sur, así fuera simbólicamente. Caminó a Corea del Sur, no, Corea del Norte. Caminó Corea del Norte, que era el territorio vedado, prohibido, fuerte que había allí. Y muchos dijeron, bueno, quiere decir que aquí va a haber un acercamiento, aquí ya había habido una conversación previa en Singapur. Aquí va a haber de alguna forma a lo mejor una mejora en las condiciones de Corea del Norte, que Corea del Norte puede integrarse a la comunidad internacional. Resulta que nada de eso pasó. Entonces terminó Trump quedando muy mal como un actor endeble y blandengue dentro de la estructura, que sentía una gran fascinación por personajes como Kim Jong-un. Una pregunta en medio de todo esto: ¿qué pasa con Vladimir Putin? ¿Qué juega Putin en esto? Creo que eso queda allí en el ambiente. A lo mejor hay tarea para hacer seguimiento. Bueno, pero Trump llegó bailando a Malasia, y lo vimos en la alfombra roja, festejando con la gente y bailando. Vamos a poner una canción que a él le gusta bailar mucho, que es YMCA con Village People. YMCA, y venimos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 28 de octubre de 2025. Saludos a Marivic, que se suma aquí. Bueno, YMCA, la canción que a Trump le gusta poner en sus actos y bailar. Verificamos mientras sonaba Village People con YMCA, que efectivamente fue en Malasia que se firmó la paz entre Tailandia y Camboya. Así que Malasia pone el escenario. Eso no es para nada despreciable. Debe haber ahí las condiciones y buscan el acuerdo. Malasia, que además se ha desarrollado mucho y ha crecido, sirve entonces de lugar para poder posicionar estos encuentros. Así que bueno, Malasia es un buen sitio de reuniones. Si usted está buscando un sitio para reunirse, bueno, Malasia puede ser opción. Por cierto, hoy no vamos a mencionar pendientes porque parece que ya empezaron los problemas en Bolivia. No ha asumido Rodrigo Paz la presidencia y ya hay una discusión con el vicepresidente, el capitán Lara, que dice que no le atiende el teléfono Rodrigo Paz. Debe ser que cambió de número y no le avisó. Eso pasa porque ahí no hay, la vinculación ahí era ganar. Y ganar no los une aparentemente más nada. Y alertamos también que el primer escollo al que se enfrentaría el presidente boliviano iba a ser el vicepresidente, que tiene su propia agenda y las ganas de ser también presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, decíamos que Japón era noticia, entonces la gente decía, claro, por la gira del presidente Trump. Bueno, no únicamente, sino también por Ohtani, que causa sensación en el béisbol. Bueno, Alexander Mora y quienes siguen de lleno en las grandes ligas dicen que anoche prácticamente 2 partidos, un juego de 18 innings, donde terminaron ganando los Dodgers, 18 innings. Terminó cerca de las 3 de la mañana hora de Venezuela, según los comentarios. Y la gente se quedó viéndolo. Así que, bueno, interesante el tema del deporte. Bueno, conclusiones de nuestra emisión de hoy, 28 de octubre de 2025. Bueno, primero enfocamos, yo diría, 2 grandes temas: las elecciones y las giras y el trasfondo internacional. Elecciones en Argentina, contra todo pronóstico, la libertad avanza con la marca. Javier Milei logra imponerse. Milei tiene que sopesar esta victoria y ya estar pensando en reformas constitucionales para alargar el periodo parece que no es la mejor respuesta. Por lo pronto, parece que Milei no tiene adversarios en el horizonte. Una reelección para la que todavía falta es posible y
puede adelantar las reformas que considere. Y hablamos de la izquierda colombiana que tiene precandidato. El pacto histórico tiene precandidato con Iván Cepeda, el senador, con una votación en la consulta de 2,8 millones de votos. Denunció el pacto histórico que en zonas, por ejemplo en Valle del Cauca, la gobernadora había provocado atrasos para que la gente no participara, y que con todo y eso, bueno, rozaron los 3 millones de votos, que para un gobierno desacreditado como el del presidente Petro, creo que no es mala la cifra. Y luego nos fuimos al sudeste asiático, cumbre de la ASEAN, presencia de Trump, presencia de Lula, presencia de Carney, el secretario de la ONU Guterres. Lo importante, más allá de los acuerdos ASEAN-China, es la discusión de pasillo, las reuniones bilaterales Brasil-Estados Unidos, enviados chinos con enviados estadounidenses. Luego Trump continúa su gira, visita Japón, las distintas paradas que va a tener y la espera. ¿Cómo le irá en la reunión con el presidente chino? Y si se da o no ese encuentro con el presidente de Corea del Norte. Y yo agregaría una tercera, es cómo le va en la relación con Corea del Sur. Corea del Sur no es un país cualquiera, tiene una incidencia económica importante, y a tal punto que Trump pidió disculpas por lo que dijo fue un exceso por parte de la policía migratoria. Y Lula anunció que va a ser candidato presidencial en 2026. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los formen, que los guíen, que los acompañen, los que saben, los que construyen el mejor perfil curricular y los que consiguen el aval de instituciones de prestigio como el CEP, el Centro de Extensión Profesional de FACES de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores. Bueno, habíamos saludado a los cumpleañeros de hoy. Estos días cumplieron años también Albert, cumplió años Hazel, ellos dos están en Bogotá, cumpleaños Joel, que está en los Estados Unidos. Así que, bueno, cumpleañeros cercanos y oyentes de nuestro programa, para todos ellos un gran abrazo. Bueno, nosotros nos vamos en la dirección de la emisora, además pendiente de toda la transmisión a través de las distintas plataformas. Sí, en los controles, Miguel de Oliveira, y quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Hasta el próximo jueves, aquí en Lo que pasa en el mundo, por NDO Radio Podcast. Un gran abrazo a todos. Feliz tarde.